Hola, Lerlis. Muy buenas tardes con todos. Bien, atentos a la lista. Javier Álvarez, Presente. Arellano, Presente. Ayoví, Presente. Barahona, Presente. Barreto, Bravo, Presente. Presente, profesor. Eric. Presente, bravo, profe. Carriel, Chamorro, Chillo Galli, Cornejo, Presente. no escucho, ¿alguien habló? Carriel presente. Allá, Carriel presente. Fajardo, perdón, Cornejo, no estaba, ¿no? Fajardo, tampoco, Guerrero, Presente. Hidalgo, Presente. Dayana Lucas, Presente. ya. Mite, tercer Mite, joven Mite, faltado Justin Moreira, faltado también Anabel Ojedis, Presente. Brini Pacheco, Presente. Zuleika Paredes, Presente. Manuel Pilay, Presente. Sebastián Pinto, no está, Kiara Pionce, Presente. Paulette Riera, Presente. Valeria Rodríguez, Presente. Julio Rodríguez, Presente. Kelly Suárez, Derlis Vera, Presente. Giovanna Yulán, Presente. ya listo, Ashley Zavala Presente. y Justin Murillo. Ya ha faltado Murillo, Suárez, Pinto, Moreira, Mite, Fajardo, Cornejo, Chillogalli, Chamorro. Ya, si es que hay algún error, me avisa.
A ver, por ahí está ingresando Murillo. Cornejo, ha atrasado. Muy bien, jóvenes. Vamos a ver el tema número 2 de estudios sociales. Y vamos a ver sobre todo lo referente a la participación ciudadana. Aquí en el Ecuador, la participación ciudadana incluso figura como uno de los poderes del Estado, porque en una democracia es el pueblo el que elige a los gobernantes, a las autoridades, por tanto es el pueblo el que tiene el poder de elección. Es así que la participación ciudadana se constituye en uno de los poderes del Estado. Claro que aquí todavía la democracia está en pañales y la participación ciudadana también en pañales, pero por lo menos está ya escrito, es parte de la Constitución y tenemos una base legal como para poder defender la democracia y sus valores. Entonces vamos a ver qué es la participación ciudadana, sobre todo con ejemplos sencillos les voy a explicar cómo podemos participar como ciudadanos de la República, de la vida de nuestro barrio, de nuestra ciudad y de nuestro país. ¿Sí? Entonces, a ver, por ejemplo, vamos a preguntarle a Giovanna Yulán. A ver, Giovanna, los ciudadanos ecuatorianos, ¿cómo podríamos participar de la vida política del país? ¿Haciendo qué cosa, por ejemplo? ¿Alguna idea, Giovanna Yulán? No, profesor. Pero está facilito, Giovanna. Yo mismo ya les acabé de decir que una de las formas como los ciudadanos participamos en la vida política, en la vida de la nación, es eligiendo a las autoridades. ¿A través de qué? A través de las elecciones. Cuando llega tiempo de elecciones, cuando llega tiempo de dar el sufragio o de dar el voto. Ya, esa acción de dar el voto, que para los que son mayores de 16 años hasta los 18 es facultativo, es decir, es algo voluntario. Si quiere lo hace, si no quiere no lo hace. Pero después de los 18 años es obligatorio el voto. El voto es obligatorio. Tanto así que cuando usted va a votar, ahí las personas que trabajan en la mesa electoral durante la votación le entregan a usted un documento. Ese documento viene a ser el respaldo, digamos así, y la evidencia de que usted se ha presentado y ha ejercido su derecho de ciudadanía de dar el voto. Miren, este es el documento que se presenta. Bueno, este está desactualizado ya porque este es del 2019. Pero este es el papelito que le dan. ¿Cómo se llama esto? Se llama certificado de votación. Y este papelito es un documento obligatorio que a usted le piden en un montón de lugares. Para hacer un montón de trámites le piden este papelito. Entonces, cuando a uno le dan este documento, uno tiene que guardarlo, hacerlo en plasticar o por lo menos guardarlo bien porque en cualquier momento se lo va a necesitar. Entonces, este documento es la evidencia de que usted ha participado como ciudadano en una acción tan importante como es elegir a las autoridades, elegir a un presidente, por ejemplo. Entonces, miren, de esa manera estamos haciendo participación ciudadana. De esa manera estamos construyendo democracia. Bien, claro que la democracia también tiene sus bemoles, tiene sus problemas, porque muchas veces el pueblo no está capacitado para elegir al mejor gobernante. Al pueblo se lo engañan y lo basurean y le meten gato por liebre. Los medios de comunicación a lo bueno le hacen ver malo y a lo malo lo hacen ver como bueno. Y finalmente el pueblo termina eligiendo al peor. Eso también sucede y ese es un peligro de la democracia. Cuando el pueblo no tiene cultura, cuando el pueblo no sabe analizar bien quiénes son los candidatos, muchas veces termina eligiendo al peor. Bueno, vamos a ver algunos puntos clave de la participación ciudadana.
Giovanna, Yolán, lea por favor desde el cuadrito de la parte superior, desde el cuadrito central. Lea por favor. Manejar información y opinar sobre los asuntos políticos. Ya, Presentar. vamos de uno en uno, Giovanna. Vamos de uno en uno. El primero dice manejar información, opinar sobre los asuntos políticos. Esto nos hace falta. Por eso les decía que la democracia y la participación ciudadana aquí en el Ecuador está en pañales todavía. Estamos verdes. Miren, por ejemplo, nomás el caso de los Pandora Papers. En ese escándalo de corrupción mundial estuvieron involucrados no solo el presidente del Ecuador, Guillermo Lasso, sino muchos otros primeros ministros, presidentes y líderes de otros países. En los primeros ministros europeos que estuvieron involucrados en esos casos de corrupción, ¿saben lo que hizo el pueblo? Al siguiente día que salió este escándalo de los Pandora Papers, el pueblo salió a las calles a pedir a esas autoridades que estaban involucradas en el escándalo que tengan la bondad de renunciar, por vergüenza por lo menos, por dignidad, que renuncien, que se vayan a su casa y que arreglen y aclaren esas cuestiones de corrupción. Y si son culpables, que den cuentas de la justicia. Pero eso hicieron esos pueblos europeos que saben opinar sobre asuntos políticos. Pregunto, ¿en el Ecuador qué pasó con los Pandora Papers? ¿Pasó algo? Aparte del show y el escándalo y la noticia bomba que duró unos 2, 3 días, máximo una semana. Después de eso, ¿pasó algo? El presidente Guillermo Lasso por lo menos tuvo la educación de ir a la Asamblea Nacional a rendir cuentas, a ser investigado, a responder las preguntas que le hagan los asambleístas. Por lo menos fue a responder las preguntas. No, ni siquiera fue. Ni siquiera eso. O sea, aquí quedó en nada. Y pregunto yo, ¿y cuál es la opinión de los ciudadanos ecuatorianos sobre ese caso? Ninguna. Ninguna, porque como ciudadanía no ejercimos ningún tipo de presión prácticamente para que se le pida cuentas a Guillermo Lasso y a su familia. Más bien ahí entre los mismos asambleístas hicieron ahí sus trucos, sus amarres. Por ahí había metido la pata incluso una de las asambleístas de UNES incluso, porque fue el que le salvó prácticamente a Guillermo Lasso de los Pandora Papers. Entonces cuando uno se ve esas cosas, uno dice, ¿qué amarres habrán por debajo de la mesa? ¿Qué amarres habrán? Que ya ahorita todo ese tema de Pandora Papers murió. Ya nadie habla de eso, ya nadie opina de eso. Todo quedó como si no hubiera existido. Así de inmadura es la participación ciudadana, así de inmadura es la democracia en el Ecuador. Fíjense, joven. Lea el segundo punto, Giovanna. Presentar iniciativas ciudadanas de reforma constitucional y de legislación. Esa es otra cosa que nos falta, por ejemplo. Hay plataformas políticas que sí lo hacen participación ciudadana y buscan reunir firmas, ingresan documentos legales ante la Corte Constitucional, etc. Por ejemplo, actualmente las fuerzas y los intereses de los banqueros privados, leas entre paréntesis, muy posiblemente ahí detrás de eso está el Banco de Guayaquil. ¿Sabe lo que están haciendo? Están deshuesando al Banco del Pacífico. A toda costa están quebrándolo para poderlo comprar ellos mismos a precio de gallina enferma. Y luego van a ver cómo el Banco de Guayaquil se hace mucho más poderoso todavía. Anoten el día de hoy, 21 de enero, les estoy diciendo esto. Anoten para que después vean lo que va a pasar en el futuro. En el momento que cierre el Banco del Pacífico, estoy casi que seguro que lo va a comprar el Banco de Guayaquil. Y si no lo compra el Banco de Guayaquil, lo va a comprar cualquier empresa que está en algún paraíso fiscal con nombres raros, con el nombre de Banisi, con el nombre de no sé quién, con el nombre, y que son empresas fantasmas, empresas de papel, empresas ficticias, que a la final los dueños son los mismos empresarios del Banco de Guayaquil, que se disfrazan, se esconden detrás de empresas fantasma y se lo compran al Banco del Pacífico. ¿Cuál es el problema con si el Banco del Pacífico desaparece? El problema es que no les quedará competencia a los bancos privados. Y los bancos privados sin ninguna competencia estatal van a hacer de las suyas a diestra y siniestra. Ese es el punto. No van a tener competidor y además el Banco del Pacífico es un banco que tiene fondos estatales, que pertenece al pueblo ecuatoriano. O sea, están a punto de comerse uno de los bienes más preciados que ha tenido el Ecuador, que es el Banco del Pacífico.
En vez de ayudarlo, de alimentarlo, de administrarlo bien para que tenga éxito, que siga adelante, no, a ellos solamente les importa, a ellos solamente les importa hacerse con los recursos de ese banco. A ver, aquí Milka nos dice, nunca entendí el caso de los Pandora Papers. ¿Qué son los Pandora Papers? Pandora Papers significa papeles de Pandora. ¿Qué es la cajita? No sé, no sé si ustedes han escuchado hablar de la caja de Pandora. La caja de Pandora es una narración mítica que antiguamente se creía un mito de que era un recipiente donde en algún momento se abrió esa caja de Pandora y de dentro de esa caja de Pandora salieron un montón de situaciones, un montón de males, un montón de espíritus, un montón de enfermedades, un montón de cosas malas. O sea, por eso cuando dicen se abrió, se destapó la caja de Pandora, quiere decir que estalló el escándalo. Por eso el nombre de los Pandora Papers, es decir, los papeles de Pandora. Ahora bien, ¿en qué consistía eso? Consisten los papeles de Pandora en millones de documentos que son pruebas que reunieron 600 periodistas investigadores de todo el mundo. Esos documentos son pruebas, son escrituras, son movimientos de cuenta, transacciones, depósitos, retiros, escrituras, etc. Son millones de documentos de ese tipo donde aparecen involucrados cientos y cientos y cientos de personajes de todo el mundo que han tenido la costumbre de sacar a escondidas sus millones de dólares del país de origen, de sacarlos sin pagar impuestos y de llevarlos a paraísos fiscales para tener su plata en esos lugares. ¿Cómo se llama ese delito? Ese delito se llama evasión de impuestos, porque los ciudadanos de un país estamos obligados a pagar nuestros impuestos. A ver, pregúntele a su mamá, a su papá, a ver si la empresa de internet le perdona que no pague el internet. Ay, de la familia que no paga la energía eléctrica. Ay, de la familia que no paga el agua potable. El siguiente día, la siguiente semana máximo, ya llegan y le cortan el servicio de agua, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque usted tiene que pagar los impuestos. A los pobres y a ninguno nos perdonan ni un solo impuesto. Y usted y yo, como clase media, pagamos impuestos de todo. Incluso si usted va a la farmacia y se compra un corta uñas, busque ahí la factura y ahí le viene marcado impuesto del IVA del 12%. ¿Qué es el IVA? El IVA significa impuesto al valor agregado. Nosotros pagamos los impuestos por cada cosa que compramos. Cada vez que usted se va al comisariato y compra alguna cosa, su papá compra una rasuradora, una Presto Barba, su mamá compra una colonia, un jabón, lo que sea, de todo pagamos impuestos, porque esa es la obligación de todo ciudadano ecuatoriano. Y nosotros pagamos incluso de las cosas más pequeñitas como un corta uñas, no se diga de las cosas grandes. Se paga impuestos, porque esa es la obligación de todo ciudadano, contribuir con el Estado. Pero ¿qué es lo que hace el señorito Guillermo Lazo? Muy orondamente saca millones y millones de dólares que él tenía aquí en el Ecuador y sin pagar impuestos se los lleva a paraísos fiscales a través de empresas fantasma. ¿Qué son las empresas fantasma? Son empresas que solamente existen en el papel, que no tienen oficina, que no tienen personal, que no tienen conserje, que no tienen dirección, no tienen nada. Solo existen en el papelito, nada más. Esas son empresas de papel o empresas fantasma. Esas empresas existen en los paraísos fiscales con nombres bien bonitos. Les ponen, por ejemplo, Fundación Salvemos a los Niños. ¿Qué nombre para más bonito? Y ahí en esa empresa de papel, ¿sabe qué le ponen? Que esta empresa, Salvación, Salvemos a los Niños, que esa fundación será encargada de ayudar a los niños de la calle y que no tiene fines de lucro y que por tanto puede recibir todo tipo de donaciones sin ningún tipo de impuestos. ¿Por qué? Porque esa empresa es una empresa bonita que dice salvemos a los niños y que supuestamente en el papel hace obras buenas. Vaya a ver si existe esa empresa, ni siquiera existe. Solamente existe en el papel, pero legalmente existe, porque está en los papeles.
Eso es lo que hacen los paraísos fiscales. Son alcahuetes de la creación de esas empresas fantasma. Entonces, con esa empresa fantasma, Guillermo Lazo o cualquier persona dice, ¿saben qué? Yo voy a hacerle una donación a esta empresa que se llama Fundación Salvemos a los Niños. Y el Ecuador no me puede quitar ni un centavo de esta donación que voy a hacer. ¿Cuánto va a donar? No, poquito nomás, 100 millones de dólares nomás voy a donar. Donación. ¿Cuál donación? Si ni siquiera existe esa empresa. Y los dueños de esa empresa de papel son ellos mismos. O sea, ese es el truco, ese es el engaño y ese delito se llama evasión de impuestos. Y en eso es lo que está involucrado Guillermo Lazo. En eso. Además, la ley ecuatoriana, para que una persona ocupe un cargo político, la ley ecuatoriana manda, y eso lo aprobamos todos los ecuatorianos mediante una consulta popular, la ley ecuatoriana manda que los políticos, los candidatos que quieran ser presidentes de la República, por ejemplo, ellos están obligados a no tener dineros en paraísos fiscales. Es obligación. Y si es que se les descubre dinero en paraísos fiscales, se los quita del cargo. Se los manda a su casa, pierden su trabajo, pierden su puesto de presidente de la República. O sea, todo eso hay, o sea, hay las leyes, hay todo eso. Pero cuando los jueces, los fiscales, los asambleístas, todo el mundo se ponen de acuerdo en salvarle el pellejo, pues nadie hace nada y todo queda en el olvido. Y los ciudadanos ecuatorianos, bien, gracias, todo sigue bien, déjenlos nomás, que sigan haciendo lo que quieran. Y el ciudadano se olvida de hacer participación ciudadana. Saulito, ¿qué es lo que quieren subir a 4.25? La gasolina. La gasolina, otra vez, imagínense con esos jóvenes. Es una cosa, pero ya no es de reírse, es de llorar lo que pasa en el Ecuador. El petróleo superó más de $80 el barril. Con eso nomás el Ecuador es para que tenga ya muchos recursos para hacer obras. Pero encima de que el petróleo está caro, y eso le conviene al Ecuador porque el Ecuador vende petróleo, encima de eso eliminan los subsidios de los combustibles y cada día, a pesar de que nosotros tenemos petróleo, vendemos petróleo a buen precio, pero a nosotros los ecuatorianos nos cobran la gasolina, el diésel, a precios altísimos. O sea, eso va contra toda lógica. Ahí solamente lo único que existe es el interés de ciertas personas de aprovecharse de esos subsidios y de enriquecerse, porque a la final no van a hacer ni una sola obra a favor del pueblo. Entonces, bueno, jóvenes, por eso les digo, la participación ciudadana en el Ecuador está en pañales. Dice, colaborar, tercer punto, Giovanna, tercer punto. Colaborar y tomar decisiones en la gestión del desarrollo del distrito, provincia y región. Por ejemplo, eso también nos falta. Dice que como participación ciudadana tenemos que tomar decisiones sobre la gestión y el desarrollo de la provincia, de la región, de la ciudad. Por ejemplo, miren jóvenes, aquí en el Ecuador, la señora alcaldesa se le ocurrió hacer esto de aquí. Esto de aquí, miren, pintar paredes con una frase de no sé qué, por ejemplo, dice el amor es arrullo de paloma. Diga, Saulito. No, que yo sí he visto por la pared. ¿Si has visto las paredes pintadas? Ya. Sí. Ven, Saulito no me deja mentir, aquí está. ¿Saben cuánto le costó a la ciudad de Guayaquil esto de pintar paredes? Eso no cuesta $20 ni $30. La alcaldía de Guayaquil por esto pagó cientos de miles de dólares. Si no recuerdo mal, eran como $600,000 en pintar paredes y poner ahí una frase. Quiero comprarle a la vida 5 centavitos de felicidad. Pregunto nada más. ¿No será que Guayaquil tiene otras cosas más importantes que atender? ¿No será que esos $600,000 se pudieron invertir en cosas más importantes? Por ejemplo, a ver, ¿quién me dice qué será más importante para la ciudad de Guayaquil, más importante que pintar paredes?
¿Qué podría ser más importante? Miren donde fueron a pintar esas paredes. Ahí al lado de un solar vacío lleno de monte. Ahorita con el invierno, el monte debe estar encima en el techo de la casa, que ni se lee esas letras. Entonces, ahí está, jóvenes, ese es el punto. Milka dice, esa pintura tenía partículas de oro para ser tan cara, ¿no? Pero mire, fíjense, dense cuenta en qué gasta la alcaldesa de Guayaquil, en qué gasta la plata. Ah, pero ayer, por ejemplo, ayer nomás miren la inseguridad en Guayaquil. Guayaquil es una de las ciudades más peligrosas del Ecuador. Ayer nomás, si no me equivoco, fue ayer, en el Cerro Santa Ana mataron a un turista holandés que no había querido dejarse robar las cosas dentro de un bar, ahí en el Cerro Santa Ana. ¿Por qué no invertir más bien en más seguridad para Guayaquil? No, se le ocurrió a la alcaldesa pintar las paredes y gastarse cientos de miles de dólares en eso. Por favor. Entonces, jóvenes, ¿y saben por qué hacen eso los políticos? ¿Saben por qué hacen eso? Porque el pueblo no dice nada. Los políticos dicen, a la final el pueblo se queda callado, el pueblo ni me dice nada, entonces yo hago lo que sea. Como el pueblo ni reclama, entonces hagamos nomás acá nuestros chanchullos, nuestros negocios retorcidos, como a la final nadie reclama, como a la final nadie me pide cuentas, como a la final nadie hace nada. Fíjense, jóvenes, el tema de la aerovía nomás aquí en Guayaquil. Ese tema de la aerovía del municipio de Guayaquil paga miles de dólares en subsidio por el pasaje, porque el pasaje debería costar más en esa aerovía. Y total, resulta prácticamente, hasta el último informe que hicieron del trabajo de la aerovía en el año 2021, ha sido un fracaso, porque poquísima gente ocupa la aerovía. La gente ocupó la aerovía solo al inicio para la novedad de irse a tomar una foto nomás. Para irse a tomar una foto que está en la aerovía. Pero el resto del año la gente no utiliza la aerovía. Porque además la aerovía solamente llega a esos puntitos ahí cerquita por ahí por el centro. ¿Pero acaso la aerovía llega a Bastión Popular? ¿Acaso la aerovía llega al Guasmo? ¿Acaso la aerovía llega eh, por los esteros, por las partes lejanas de la ciudad, por los suburbios? No. Ellos diseñaron la aerovía solo para que llegue ahí a un pedacito en el centro. Entonces, pues claro que la aerovía fracasa. Claro que la aerovía no lo ocupa la gente. Pero pregunto, ¿los ciudadanos guayaquileños le han pedido cuentas a la alcaldía por haber hecho una mala inversión con la aerovía? ¿No? Dense cuenta en eso, joven. Entonces, por eso digo, la participación ciudadana está en pañales todavía en el Ecuador. Necesitamos crecer y madurar muchísimo como ciudadanos para hacer, respetar y valer nuestros derechos y que los políticos no hagan sus negociados, sus chanchullos ahí de corrupción con la plata del pueblo. Siguiente punto, Giovanna. ¿Qué se durmió Giovanna? ¿No está Giovanna? Perdón, profe, no lo había escuchado. Vigilar y controlar la buena marcha de la gestión pública. Ya, muy bien. Bueno, eso va de la mano con lo que les dije anteriormente. Los ciudadanos deberíamos controlar que los políticos hagan buenas gestiones y no inviertan la plata en pintar paredes cuando hay más necesidades aquí en el Ecuador, en Guayaquil sobre todo. Una de las necesidades más importantes es la seguridad. En eso se debería invertir más. Entonces, bueno, jóvenes, con esto creo que ya entendemos de qué va el tema de la participación ciudadana. Profesor, una pregunta. Sí, diga, Dayan. En uno de los cuadritos decía que tenemos derecho a elegir y ser elegidos. Sí, Esto quiere decir que cualquier persona puede llegar a ser presidente o formar parte de la política en general. por supuesto. Cualquier persona puede ser parte, puede ser un candidato. Cualquier ciudadano, basta que sea ciudadano ecuatoriano, basta que no tenga problemas con la ley ni nada por el estilo, puede hacer. Pero claro, Pero para llegar... Sí, diga, para Dayan. esto hay que formar parte de algún partido político o algo así. Justo eso le iba a decir Giovanna.
Si usted, por ejemplo, cualquier ciudadano ecuatoriano quisiera meterse a la política, para poder tener un grupo de personas que le apoyen, que le ayuden a hacer propaganda, que le ayuden a conseguir votos, etcétera, de ley necesita unirse a un partido político. ¿Por qué? Porque la gente más que todo conoce y da los votos por los partidos políticos también. En cambio, si usted solitito y solo con su familia y amigos va a tratar de ganar una elección, va a ser muy difícil. En cambio, un partido político, los mismos políticos muchas veces tienen medios de comunicación, tienen radios, tienen periódicos, tienen televisión, por ahí lo promocionan a usted como candidato y eso hace que gane votos y que gane las elecciones. Entonces, pues sí, básicamente necesariamente tiene que tener un partido político. Ahora, ese partido político no necesariamente tiene que ser uno de los partidos políticos viejos, de los de siempre, los que siempre toda la vida han existido. No, usted puede crear también un nuevo partido político, pero para eso hay requisitos. Por ejemplo, debe tener por lo menos una cierta cantidad de personas que están inscritas en su partido político. Me parece que son mínimo 100,000, algo así. Depende de la dignidad que usted quiera, para la cual usted quiera concursar, por ejemplo. Entonces, miren. A ver, aquí dice... Ah, que me haga presidente. Es muy complicada la política, jóvenes. Sí, a veces, o sea, cuando se la hace correctamente es la mejor forma de ayudar a una nación, a un país a progresar, pero no es nada fácil. Si una persona quiere ser un político honesto, tiene que estar dispuesto incluso a perder la vida. Porque no es que lo van a dejar hacer las cosas bien así por así. Porque en el momento que usted quiere poner orden, supongamos que cualquiera de ustedes llega a ser presidente y quiere poner orden, quiere hacer las cosas con honestidad, todo. En ese momento usted va a encontrarse un montón de corrupción y usted va a mandar, va a despedir, va a mandar de patitas a la calle a muchísima gente corrupta y va a tener que poner gente nueva ahí. Esa gente que pierde sus puestos, que pierde sus chanchullos, sus negocios, porque ya no van a poder seguir haciendo corrupción, esa gente se vuelve en enemigo suyo, que comienzan a atacarle por las revistas, por los periódicos, por la radio, por la televisión, por el internet, por las redes sociales. Comienzan a atacarle a usted. Y luego pues no le dejan tener paz ni tener vida. Y como le digo, llega a veces al punto de incluso pagar para que alguien lo mate a ese político que quiere hacer las cosas correctas. O sea, es bien complicado, es bien complicado. Bueno, si yo me lanzo a candidato, aquí ya tengo algunos votos, por lo menos. Muy bien, 1, 2, 3 votos. Muy bien, ya tenemos algunos votos. Espero que si algún día me lanzo, pues ya contaré con sus votos. A Milka la ponemos de directora de la campaña electoral. Claro que sí, yo no tengo problemas en hacer marcha por todo el Ecuador. Muy bien, Milka, excelente. No, sí, jóvenes, o sea, todo esto se puede hacer. Todo esto se puede hacer y tenemos el derecho de hacerlo. Como preguntaba Dayana, cualquier ciudadano ecuatoriano tiene el derecho de elegir, pero también de ser elegido. Pero claro, para poder lograr ganar una elección, así sea para concejal, para alcalde de una ciudad, para gobernador, para asambleísta, lo que sea, pues se necesita hacer un trabajo muy, pero muy fuerte. Un trabajo, pero día y noche, para dar a conocer el proyecto de vida, para dar a conocer el candidato, para dar a conocer el plan de gobierno, para dar a conocer, se necesita un trabajo inmenso. ¿Que es imposible? No, no es imposible. Sí se puede lograr, siempre y cuando se cuente con el apoyo necesario. Entonces eso, Dayana, pues es un derecho. Todos tenemos el derecho de poder participar en la vida política del país. Solo que hay que buscar las mejores estrategias para poder ganar, porque si no, vamos y después quedamos en el último lugar con la mínima cantidad de votos, si es que no se tiene buenos aliados y buenas estrategias. La participación ciudadana implica que ciudadanos y ciudadanas puedan participar en las decisiones públicas e incidir en ellas, dice aquí.
Por ejemplo, intervención en asuntos públicos, el derecho a ser elegido, ahí está. Ejercicio responsable del sufragio. Sufragio es el voto, es lo mismo. Fiscalización de las autoridades elegidas, es decir, pedirles cuentas a las autoridades cuando vemos que algo está haciendo mal. Para eso simplemente hay que organizarse y saber hacer las cosas bajo la ley. Ahora bien, bueno, vamos a volvernos a conectar para continuar con el tema, ¿listo? Vámonos.